La morada del lamento. Presenta El karma del brujo trailero. Crónicas de la carretera negra. Capítulo 3. El espinazo del diablo, los niños que no dejaban pasar. La carretera 40, en el tramo que va de Durango a Mazatlán, recibe el nombre de El Espinazo del Diablo. No es un nombre poético, sino una advertencia. Son 80 kilómetros de curvas muy cerradas, precipicios y marandales, niebla que baja de los pinos en cuestión de segundos y una línea blanca que parece un hilo delgado separando el asfalto del vacío. Moisés la conocía bien. La había recorrido más de 100 veces, siempre de noche para evitar cruzarse con tráilers que venían en sentido contrario. Pero esa noche, algo era diferente. La niebla no era la de siempre, era espesa, casi sólida, como si hubiera sido tejida con sábanas mojadas. Moisés bajó la velocidad a 20 kilómetros por hora. Los faros apenas lograban iluminar 2 metros hacia adelante. La radio, una vez más, no funcionaba, y el GPS parpadeaba mostrando coordenadas imposibles. Fue en una de las curvas más cerradas, la que los lugareños llaman la del suspiro, donde vio las figuras. Al principio pensó que eran piedras, luego creyó que se trataba de arbustos, pero cuando la luz de sus faros las alcanzó, supo la verdad. Eran niños. 4, quizás 5. Estaban parados justo en medio de la carretera, tomados de la mano, formando una cadena que bloqueaba ambos carriles. Vestían ropas antiguas, de principios del siglo pasado, overoles de manta, vestidos largos y desgastados, botines de cuero viejo. Tenían el cabello revuelto y la piel grisácea, igual que la del aparecido de Torreón, pero más marchita y reseca. Sus ojos eran negros, no como el de las personas vivas, sino como pozos sin fondo. Y todos lo miraban fijamente. Moisés frenó de golpe. El Kenworth patinó sobre el asfalto húmedo y se detuvo a menos de 1 metro de ellos. El motor rugió y las luces iluminaron sus rostros pálidos. Ninguno parpadeó. Moisés tocó la bocina, pero el sonido se escuchó apagado, como si la niebla lo absorbiera por completo. Los niños no se movieron. «¡Quítense de ahí!», gritó por la ventana. Uno de ellos, una niña de unos 10 años con un lazo desgastado en el cabello, dio un paso al frente. Abrió la boca y habló con una voz fina y lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. «No pasas, trailero. No podrás pasar hasta que nos recuerdes». «¿Recordarlos?», preguntó Moisés sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. «Yo no los conozco». «Claro que nos conoces», respondió otro niño, un varón con un gorro de lana. «Nos conociste en otra vida. Nos hiciste daño. Nos dejaste solos en el monte. Nos vendiste a los que pasaban por ahí». Moisés recordó la visión del brujo, las manos manchadas de sangre, la fogata, las pieles. Un escalofrío le recorrió la espalda, pues de pronto comprendió que no eran fantasmas cualquiera. Eran víctimas. Sus víctimas. «Ese no fui yo», dijo, aunque su voz temblaba. «Ese no soy yo. Fue otro». «No hay otro», afirmó la niña. «El alma es una sola. Solo cambia de cuerpo». Los niños empezaron a caminar hacia el camión. No corrían ni volaban. Simplemente avanzaban despacio, como si el asfalto los arrastrara. Moisés metió reversa, pero el motor se apagó de repente. Las luces se fundieron y la cabina quedó en penumbras, solo iluminada por el resplandor tenue de la luna que se filtraba entre la niebla. Los niños rodearon la unidad. Moisés escuchó sus manitas golpear la chapa, los vidrios y la puerta. No intentaban forzarla. Solo tocaban, como quien llama a una puerta sabiendo que del otro lado hay alguien que debe responder. «Diles que lo sientes», susurró una voz en su oído. No era la de ninguno de los niños, era la voz sin palabras que había escuchado en el desierto, junto a la figura luminosa. «Lo siento», dijo Moisés en voz alta. «Lo siento mucho por lo que hice. No lo recuerdo, pero lo siento». El golpeteo cesó. La niebla comenzó a disiparse lentamente, como si alguien hubiera abierto una ventana en el cielo. Los niños se fueron desvaneciendo uno a uno, empezando por los que estaban más lejos.
la niña de lazo fue la última en irse. Antes de desaparecer por completo, se acercó a la ventana del conductor y apoyó su mano grisácea sobre el vidrio. Moisés vio sus dedos huesudos y sus uñas rotas. «No es suficiente, trailero», le dijo. «El perdón tiene un precio. Y tú aún no has pagado ni la primera moneda». Desapareció. El motor arrancó por sí solo y las luces volvieron a encenderse. La carretera estaba vacía, húmeda y brillante bajo la luna. Moisés siguió su camino con el corazón a 1000 por hora. No pudo dormir en toda la noche. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, le parecía ver una pequeña mano aferrada a la lona del remolque, meciéndose con el viento. Cuando llegó a Mazatlán a la mañana siguiente, bajó a revisar la puerta del copiloto. Tenía 4 marcas de manos pequeñas, como si alguien hubiera apretado la chapa con fuerza. Eran de color negro, como de hollín, y no se borraban con agua ni con jabón. Moisés las cubrió con cinta adhesiva y siguió manejando. Pero esa noche, al cerrar los ojos, no vio el interior de su camarote. Vio una fogata. Y se vio a sí mismo, con los ojos vendados, recitando palabras que no entendía mientras otros hombres ataban a un niño a un poste. Despertó gritando. Capítulo 4. La Rumorosa, la bruja en el parabrisas. La Rumorosa es el tramo más temido de la carretera que va de Tijuana a Tecate. Sube y baja entre cañones profundos, con vientos fuertes que pueden hacer volcar trailers, curvas que no perdonan la menor distracción y un nombre que proviene del sonido constante del aire entre las rocas. Los lugareños dicen que no es solo el viento lo que se escucha, aseguran que son las almas de quienes han sufrido accidentes, susurrando advertencias que nadie logra comprender. Moisés llegó al pie de la Rumorosa pasada la medianoche. Venía de Ensenada con carga ligera, rumbo a Mexicali. El viento ya soplaba con fuerza en la parte baja, pero en la cima siempre era mucho peor. Decidió subir despacio, en segunda velocidad, con precaución por si el aire se volvía impredecible. A mitad de la subida, el viento se detuvo por completo. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. El silencio fue absoluto, más pesado que el ruido del motor. Moisés sintió que los oídos se le tapaban, como cuando viaja en avión. Y entonces, algo golpeó el parabrisas. No fue una piedra, sino un cuerpo, una mujer. Cayó desde lo alto, ya fuera del cielo o de la ladera, y chocó contra el vidrio con un golpe seco. Moisés frenó, pero la mujer no cayó al suelo. Se quedó pegada al cristal como una hoja mojada, con los brazos y las piernas extendidos en forma de estrella. Su rostro estaba presionado contra el vidrio, tan cerca que Moisés podía ver cada detalle de su piel arrugada por el sol y el viento. Era una mujer muy anciana. Tenía los ojos completamente blancos, no por ceguera, sino porque no tenían iris ni pupila, solo un blanco lechoso y uniforme. Su boca estaba abierta en una mueca que parecía mezcla de sonrisa y grito. Moisés quiso bajarse del camión, pero la mujer comenzó a moverse. Sin despegarse del vidrio, se arrastró sobre él como un insecto, dejando tras de sí una sustancia oscura y pegajosa. Subió hasta el techo de la cabina, bajó por la ventana del conductor y luego se colgó del espejo retrovisor. Todo ese tiempo, sus ojos blancos miraban fijamente hacia el interior, hacia Moisés. «Deja que pase», dijo una voz. No era la de la mujer, era la misma voz sin palabras que había escuchado antes. «¿Dejar que pase qué?», preguntó Moisés en voz alta, agarrado al volante con fuerza. La respuesta no vino de esa voz, sino de la mujer. De su boca abierta salió un sonido que no eran palabras, sino un lamento agudo y prolongado, como el viento que recorre los cañones. De repente, se despegó del vidrio y salió disparada hacia atrás, como si el viento hubiera regresado con fuerza. Pero no cayó al suelo, se quedó flotando a la altura de la ventana del copiloto y lo siguió mientras Moisés aceleraba. «No puedes escapar de mí», le dijo la mujer con una voz humana, ronca y cansada. «Yo te conozco, brujo. Fui una de las que maldijiste. Me ataste a este cerro con tus hechizos y me dejaste aquí durante siglos. Ahora me toca a mí atarte a ti». Moisés apretó el acelerador. El Kenworth rugió, pero la mujer lo seguía flotando a su lado, golpeando la puerta con sus uñas largas y afiladas. El viento volvió a soplar,
pero ella no se alejaba. Se reía, una risa seca y quebrada, como de quien perdió la alegría hace tanto tiempo que solo le queda el recuerdo. ¿Qué quieres de mí?, gritó Moisés. Que te detengas, respondió ella. Que te bajes. Que camines hasta el borde del acantilado y mires hacia abajo. Ahí están los huesos de todos los que mataste. Ahí están los que enterraste vivos. Baja, brujo. Baja y reza. Moisés no bajó. Siguió manejando con la bruja pegada a su lado, golpeando, riendo y llorando. Así recorrió los últimos 20 kilómetros de la rumorosa. Cuando llegó al llano, cerca de la caseta de cobro, la mujer se detuvo en el aire y lo miró fijamente. Antes de desaparecer, dijo: esto no ha terminado. Ya lo verás. Cada bruja que maldijiste, cada espíritu que atormentaste, saldrá a tu encuentro. Y cuando te hayan rodeado, sabrás lo que es sentir miedo de verdad. Se desvaneció. El viento volvió a soplar con normalidad. Moisés pasó por la caseta sin que el cobrador notara nada extraño. Pero cuando se detuvo en el primer área de descanso para orinar, se miró las manos. Estaban manchadas de negro, como si las hubiera metido en hollín. Las frotó con fuerza, pero las manchas no se quitaban. Tampoco se iba la risa de la mujer, que seguía sonando en su cabeza como un eco lejano. En el espejo del baño, su reflejo cambió nuevamente. Esta vez no vio al brujo vendado, se vio a sí mismo, pero con los ojos tan blancos como los de la anciana. Parpadeó y la imagen volvió a la normalidad. Moisés comprendió que algo dentro de él estaba despertando. O algo que siempre había estado ahí, dormido. Y que despertarlo iba a causar mucho dolor. Si el video te gustó, deja tu comentario. Regálame un me gusta. Y compártelo para hacer crecer el canal. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo más videos. A la morada de lamento,